Hola, somos el equipo 7 y daremos el tema de la replicación del ADN, la transcripción del ADN a ARN y la traducción del ARN en proteínas. Mi nombre es Gemma Estefanía y yo daré la introducción. La vida depende de la capacidad de las células para almacenar, copiar y utilizar la información genética. Esta información se encuentra en el ADN, ácido desoxirribonucleico, una molécula que guarda las instrucciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de todos los organismos. Para que esta información pueda transmitirse y expresarse, ocurren tres procesos fundamentales de la biología molecular. La replicación del ADN, mediante la cual el material genético se copia fielmente antes de la división celular. La transcripción, en la que la información del ADN se transfiere a una molécula intermediaria llamada ARN mensajero ARNM. La traducción, en la que el ARNM es leído en ribosomas para formar proteínas, moléculas esenciales que cumplen funciones estructurales, enzimáticas y reguladoras dentro de la célula. En conjunto, estos tres procesos forman el dogma central de la biología molecular, considerado la base del flujo de la información genética y esencial para comprender la vida, la herencia y la aplicación de la biotecnología moderna. Almacenamiento del ADN. El ADN es el material hereditario y se encuentra en el núcleo de la célula. Está compuesto por bases nitrogenadas, también llamadas nucleótidos. Tenemos la adenina, la timina, citosina y la guanina. El ADN está compuesto por una base unida a un azúcar ribosa y una molécula de fosfato, de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico. El ADN está formado por una doble hebra y cada hebra se mantiene unida por el apareamiento de los nucleótidos. Estas bases se emparejan entre sí A con T y C con G. Esa secuencia es la información genética. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? El ADN de doble hebra se enrolla en espiral para formar una hélice. Las dobles hélices se envuelven alrededor de proteínas llamadas histonas, formando los nucleosomas. Esos nucleosomas se organizan en fibras y bucles que mediante proteínas estructurales se empaquetan hasta formar los cromosomas. Tenemos distintas formas, como es la cromatina, que es la forma menos compacta y es accesible para la transcripción, o la heterocromatina, que es muy compacta y generalmente inactiva. El empaquetamiento permite encajar metros de ADN en micras del núcleo, proteger la molécula y controlar la transcripción, replicación y reparación. El último paso es el almacenamiento del ADN en el núcleo de las células eucariotas. Hola, yo les voy a detallar en breve los procesos de transcripción y traducción, explicando los roles del ADN, del ARN mensajero, de los ribosomas y del ARN de transferencia. ¿Cómo la información almacenada en forma de un ácido nucleico se puede decodificar en una proteína? El primer paso es mediante el proceso de transcripción. Aquí la información que se encuentra en una de las dos cadenas de ADN se transfiere a una secuencia complementaria de ARN. Una vez sintetizado, este ARN actúa como molécula mensajera, transportando la información codificada hacia afuera del núcleo. Es por esto que se le llama ARNM o ARN mensajero. Los ARN mensajero asocian entonces con los ribosomas, en lo que se produce la descodificación de las proteínas, La transcripción también es un proceso complejo que depende de una enzima polimerasa principal y de una colección de proteínas de soporte. Aunque la información genética se almacena en el ADN, el código que se traduce a proteínas reside en el ARN. El otro proceso por el que las moléculas de ARN se sintetizan sobre un molde de ADN se denomina transcripción. El resultado es una molécula de ARN mensajero, como les comentaba, complementaria a la secuencia génica de una de las dos cadenas del ADN, de la doble hélice. A su vez, cada codón de ARN mensajero es complementario a la región anticodón del ARN de transferencia, el cual
incorpora un aminoácido correcto a la cadena polipeptídica durante la traducción. La importancia del proceso de transcripción es enorme, puesto que representa el paso inicial del proceso de flujo de la información dentro de una célula. El código genético está escrito en unidades de 3 letras, los tripletes de ribonucleótidos presentes en el ARN mensajero, que reflejan la información almacenada en los genes. La mayoría de las palabras escritas en el código de tripletes dirigen la incorporación de un aminoácido específico durante la síntesis de una proteína. La síntesis proteica se produce en asociación con ribosomas localizados en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo. Por tanto, el ADN no parece participar directamente en la síntesis de proteínas. El ARN se sintetiza en el núcleo de las células eucarióticas, donde se encuentra el ADN y es químicamente parecido al ADN. Una vez sintetizado, la mayor parte del ARN migra hacia el citoplasma, donde se produce la síntesis de proteínas, que es el proceso de traducción. Normalmente en una célula la cantidad de ARN es proporcional a la cantidad de proteína. Aquí en la imagen podemos ver la doble hélice de la cadena de ADN. Aquí se toma en el proceso de transcripción una hélice que a través de este proceso va al ARN. Aquí el ARN se vuelve el ARN mensajero, que es el que pasa la información, el código de tripletes, para después pasar al proceso de traducción y a través de los ribosomas que están en el citoplasma, y estos a su vez forman las proteínas. Bueno, ahora tenemos a la síntesis proteica. La síntesis proteica es el proceso mediante el cual los aminoácidos se emblaman en una proteína siguiendo la información contenida en el material genético. Este proceso ocurre en los ribosomas, que son estructuras formadas por ARN ribosomático y proteínas. El ARNM, que lleva las instrucciones desde el ADN, se lee en grupos de 3 nucleótidos llamados codones. Cada codón especifica un aminoácido. Para unir cada aminoácido correcto interviene el ARNT. Esta es una molécula que posee un anticodón complementario al codón del ARNM y transporta aminoácido correspondiente. Cuando el anticodón del ARNT se acopla con su codón en el ribosoma, el aminoácido se une a la cadena polipeptídica en crecimiento mediante un enlace peptídico. La cadena se alarga codón por codón hasta que el ribosoma encuentra un codón de terminación. En este momento, la proteína recién formada se libera para posteriormente plegarse y adquirir su estructura funcional. En resumen, la síntesis proteica traduce el lenguaje de los nucleótidos en el lenguaje de los aminoácidos. Esto permite que la información genética se exprese en forma de proteínas esenciales para la vida celular. Buenas noches, mi nombre es Génesis y les estaré hablando sobre la conclusión del tema del material genético y su papel en la síntesis de proteínas. Les resumiré los puntos más importantes y la razón por la que este proceso es esencial para la vida. En primero tenemos el almacenamiento del material genético. En este el ADN funciona como la biblioteca central de la célula, donde se guardan toda la información necesaria para fabricar proteínas y mantener las funciones vitales. El segundo paso de este es el procesamiento de la información genética. Aquí el ARN mensajero es el encargado de transcribir y llevar las instrucciones del ADN hacia los ribosomas, donde ocurre la síntesis proteica. El tercer paso tenemos la síntesis de proteínas. En este los ribosomas leen la información del ARNM y con la ayuda del ARN de transferencia ensamblan aminoácidos en el orden correcto, formando proteínas funcionales. El almacenamiento y procesamiento del material genético son la base de la herencia biológica y la identidad celular. Si la información no se almacena de forma segura o se procesa correctamente, pueden ocurrir errores que afectan la función de las proteínas y, en consecuencia, la salud del organismo. En conclusión a todo esto, el ADN no solo guarda la información, sino que gracias a su procesamiento se transforma en acción en proteínas que construyen, regulan y hacen posible la vida. Recordemos, sin un almacenamiento seguro y un procesamiento preciso del material genético, la síntesis proteica simplemente no sería posible.